mi tesis, Buenas Madres, Malas Madres, duelo, moralidad y desigualdad de género en la atención tras una muerte perinatal. Quiero dar mis agradecimientos especialmente a mi hermana Gillian y su pareja Juan, los padres de Uma, quien fue la inspiración para todo este estudio. También a mí y Abby, las hermanas de Uma, y la asociación Uma Manita por todo su apoyo durante estos años. Muy importante, todos los participantes del estudio, las mujeres, madres y padres que dieron su tiempo y que fueron especialmente valientes para contar su historia y a veces invitarme a sus casas. También había muchos otros madres y padres y profesionales sanitarios que hicieron una contribución al desarrollo del proyecto, de los instrumentos, que nos ayudaron con los pilotos. También un súper agradecimiento a mi director de tesis, Ángel Juan Gordo López, por toda su paciencia. A Carolina Rodríguez Palenzuela, de la Asociación Cometa, y además mi pareja, quien ha sufrido esta tesis casi tanto como yo. Y finalmente a mis padres y el resto de mi familia, y a mi hermana Leonie, quien está presente hoy. Como muchas personas, yo sabía muy poco o casi nada sobre la muerte durante el embarazo o la muerte neonatal, antes que mi hermana Gillian sufrió la muerte de su hija Uma al final de su embarazo en el año 2007. A raíz de esto, de las experiencias que tuvieron en el hospital, Gillian y Juan decidieron montar la asociación Uma Manita, principalmente porque la atención que recibieron no fue de lo más adecuado. Una de las cosas más importantes o las deficiencias más importantes fue que fueron aconsejados a no ver a Uma por el posible efecto psicológico o traumático de verle. Después de salir del hospital descubrieron que mucho de lo que ocurrió ahí, por ejemplo, de no tener fotos o otros objetos, fue muy en contra de las recomendaciones internacionales y descubrieron que parecía que España iba bastante atrás en este tema. Cuando hablamos de lo que es la muerte perinatal, en el sentido de duelo, más que definiciones biométricas, hablamos de una pérdida en cualquier momento del embarazo, incluyendo interrupciones por motivos médicos o una muerte durante el periodo neonatal. Lo que sabemos al principio, desde un principio, es que ese tipo de... Voy a esperar para que hay sonido de alguien. ¿Ok? Vale. Lo que sabemos de la muerte durante el embarazo o durante el periodo neonatal es que en general es un tipo de muerte que ha tenido una historia bastante larga de silencio y de estigma, de que no se hablara. Y la consecuencia de esto es, aparte de una falta de apoyo en general, es que a menudo un porcentaje importante de esas mujeres, y un poco menos en el caso de padres o parejas, sufren problemas de salud mental, de trauma, depresión, ansiedad y lo que se llama duelo complicado. Cuando Gillian habló conmigo por la primera vez sobre la posibilidad de hacer una investigación, en realidad en estos momentos no sabemos prácticamente nada. Había alguna investigación de Sonia Pastor de Andalucía, algún artículo escrito en general sobre ella o una tesis de Galvez Toro, pero realmente no tuvimos datos sobre lo que estaba pasando en los hospitales y ese fue un gran problema a nivel de abogar o intentar fomentar cambios. Entonces, realmente los objetivos al principio fueron muy amplios. Queremos saber qué está pasando en los hospitales y
y cuáles son las experiencias de las mujeres respecto a ello. La presentación, la primera parte de la presentación se enfoca más en teoría, lo que son los conceptos detrás de la presentación, que para mí son muy importantes porque hago unos planteamientos de duelo y de la atención que creo que que tienen otro enfoque de lo habitual. Y luego hablo de los resultados y finalmente algunos, primero, antes de los resultados hablo un poco de la metodología. Después de los resultados, una discusión y algunas conclusiones. La primera cosa que podemos contemplar es cómo definir el sujeto y el objeto del duelo o pérdida. Lo importante aquí es realmente lo que pasa antes de la muerte. Y eso significa que tenemos que volver al embarazo y la maternidad para entender realmente lo que se pierde con la muerte. Hay dos maneras de entender eso. El primero es lo que se llama el esencialismo o la perspectiva determinista. Y eso enfoca en definir lo que es una persona, un bebé, un feto, en base a puntos concretos, en general sobre la biometría del embarazo. Entonces, antiguamente, por ejemplo, en la religión católica, una persona solo fue inscrito o podrían ser enterrados en tierras católicas o del cementerio cuando sobrevivía el bautismo. En España fue hasta 24 horas, hasta hace 10 años. Ahora es el nombramiento es lo que define que es una persona. También vemos en el mundo médico que la viabilidad, y algo que ha cambiado bastante en las últimas décadas, también define a veces lo que considera bebé o no bebé, y es algo muy importante en el contexto de este estudio en España. A nivel internacional, por ejemplo, este punto suele marcar lo que se llama stillbirth, y lo que ocurre antes es un miscarriage, un aborto o muerte temprana. Antiguamente, o otros puntos de vista, perdón, no antiguamente, pero activamente ahora, por ejemplo, en algunas religiones, y especialmente en el catolicismo, se define o intenta definir la personalidad como con la concepción, o en otros casos con el latido fetal. En España, otros puntos importantes son 15 y 22 semanas, cuando existen protecciones para el feto con respecto a la ley de aborto y las interrupciones. Y también 26 semanas es cuando es obligatorio registrar un nacimiento y es obligatorio registrar una muerte intrauterina a partir de 26 semanas, pero no antes. Entonces, eso es lo que nos da es como un punto de vista, como dije, esencialista, es como un sí o un no, dependiendo de la definición. Sin embargo, si tomamos un punto de vista más socio-relacional, de lo que ocurre socialmente, culturalmente, durante el embarazo, vemos que hay una implicación muy fuerte en las identidades de madre y del bebé, y hijo y persona. Hay un fuerte control médico. Las mujeres asumen una responsabilidad personal muy alto con respecto a los cuidados, de saber todo lo que está pasando en el embarazo. También tenemos rituales como nombrar. Las ecografías, por ejemplo, hoy en día se han convertido en eventos sociales. Se puede considerar incluso los primeros retratos familiares. También tenemos todo el consumo y compra de productos de bebé. Cada vez que alguien compre algo, que decide comprar un tipo de carrito u otro, están tomando una decisión sobre qué tipos de padres piensan que son y qué es importante para ellos. También vemos que hay toda una implicación con la familia más extendida, con la preparación para la llegada del bebé, los regalos y el intercambio de objetos. Y, por ejemplo, lo que hemos
Otro evento bastante conocido es el baby shower. Todo esto, todas estas diversas interacciones, decisiones y prácticas, podemos decir que producen activamente madres y bebés. Aunque dentro de un marco cultural bastante específico, lo que vemos es pequeños cambios y diferencias. Son madres definidos por cosas que tienen en común, pero luego pequeñas diferencias según su propia historia personal, su propio contexto familiar y sus propios valores. Vemos que en ese sentido el feto o el bebé consigue un estatus de un objeto social en el sentido de que cambia su entorno. Es decir, que el feto o bebé intrauterino o intraútero conlleva cierto poder social. También vemos que en todo esto lo que tenemos son tipos idealizados de madres y tipos idealizados de fetos y bebés. Por ejemplo, la madre buena y la madre mala según conlleva o hasta qué punto parece que cumple con los valores culturales sobre cómo es una madre durante el embarazo. También los bebés son definidos por tamaño, peso, todo tipo de cosas que podemos ver si son idealizados o no. Y también eso obviamente pasa después del nacimiento. Todo esto es algo que realmente no es solamente de las últimas 2 o 3 décadas, realmente tiene una historia más larga, hasta hace más de 100 años o 200 años, cuando el médico y el profesional y experto empezó a interesarse por estos temas. En fin, todo esto significa que hay toda una implicación de decisiones morales, hay una adaptación de roles sociales y expectativas culturales. Podemos decir que más que ser sí o no, hacer es ser. Siguiendo con la idea de lo socio-relacional y cómo las redes sociales, la cultura, lo que hacemos y cómo nos comportamos, es lo que define que somos, podemos contemplar diferentes perspectivas del duelo y de la muerte. Primero, las relaciones post-mortem, o lo que se llama en la teoría más bien la continuidad del vínculo o continuing bonds, es muy importante porque es un cambio de la idea de que después de la muerte el objetivo es un desapego para poder volver a una vida normal o similar a la vida antes, o de reinvertir las energías y las emociones en otros miembros del entorno. Ahora se acepta de que a menudo hay una continuidad del vínculo con el fallecido después de la muerte, y eso puede ser muy importante para el desarrollo del duelo. Y aquí lo que hay que pensar es qué define esta relación. Y lo que define es el papel social que tienes, que sea de padre, madre, hermano, tío, y cómo te defines después de la muerte con respecto a este papel, si estás cumpliendo con ello o no. Otra cosa muy importante a decir es las relaciones post-mortem no tienen que ser necesariamente positivas. Lo que le define es el contexto de la relación. Pasando al otro concepto de la reconstrucción narrativa, desarrollado por autores como Attig y Niemeyer, habla del proceso de narración, que es muy común que invertimos o que los seres humanos cuentan historias sobre nuestra vida. Puede ser beneficioso que alguien tiene la oportunidad o que escribe en privado sobre su historia y construye una narrativa para hacer sentido de la muerte. Pero en general, eso suele ser positivo cuando es un acto social que se comparte con otra gente y que hay conversación y que
y que entre varias personas se construyen una realidad social, se hacen sentido de la muerte y encuentran beneficios en ello. Entonces, el duelo o el estigma suele ser pasar cuando la sociedad y el tono social no permite o no reconoce el derecho al duelo, o que no reconoce el estatus de la persona que haya fallecido o del doliente. Pero aquí, desde el punto de vista de esa teoría, lo que interesa es cómo esto está puesto en marcha activamente en las interacciones sociales. Es decir, que el estigma solo existe cuando alguien no habla, pero tienen que hacer el no hablar o tienen que silenciarte cuando intentas hablar de ello. Entonces, el duelo desautorizado se hace evidente en las interacciones sociales. Finalmente, es el concepto de buena y mala muerte, y sin entrar en mucho detalle, lo que podemos pensar aquí es más bien el marco cultural y cómo el marco cultural define lo que entendemos como buena muerte y mala muerte. La buena muerte es la muerte de mayor después de una larga vida y una vida supuestamente feliz. Mientras por otra parte la mala muerte normalmente se asocia con la muerte de los jóvenes o la muerte de un hijo antes de los padres, pero también puede ser asociado con trauma, con falta de dignidad y con violencia, etc. Con respecto al marco, la parte final del marco conceptual, la atención sanitaria, después de estudiar la literatura y intentar cómo llegar a darle alguna estructura, identificaba lo que llamo dos órdenes. Y el primer orden es más lo que podemos llamar una acción comunicativa, verbal o no verbal. Es decir, qué pasa cuando hablamos con otra persona, qué tipo qué formas discursivas o lingüísticas usamos para construir la muerte durante la atención entre una madre o padre y un profesional sanitario. Entonces, aquí, en general, en la literatura hablan de dos aspectos. El primero es el apoyo emocional o social, más bien llamado apoyo emocional. Y aquí la idea es básicamente que se enfoca en la empatía, en el acercamiento al doliente, de entender que la emoción es una parte importante de esta experiencia y efectivamente de reconocer la muerte y el duelo, y especialmente la vida de la persona que haya fallecido. La otra parte es la toma de decisiones, y eso aquí en el contexto de la muerte perinatal implica que hay muchas decisiones a tomar en el hospital en un tiempo relativamente corto, y que el objeto es comunicar la información esencial en base a la evidencia para ayudar a los madres y padres a tomar las decisiones que ellos vean más adecuados. En ese sentido, podemos hacer una conexión fuerte entre los conceptos de duelo y vemos, por ejemplo, que la historia o la narrativa, si no son los madres y padres que toman las decisiones, pues no son ellos quienes construyen la historia o la narrativa. El otro aspecto es algo en un sentido conceptual bastante menos hablado, pero bastante menos a nivel conceptual. Podemos ver, por ejemplo, que primero hay toda una serie de prestaciones relativo a la atención clínica. Por ejemplo, el diagnóstico, la atención clínica o los aspectos de médicos al parto, la investigación o la investigación de la causa de la muerte. Todos estos
partes de la atención a veces pasan sin, por ejemplo, sin hablar, son físicas, a veces es lo que contienen o lo que son parte de ellos es el tocar, medir y todo ese aspecto físico de la atención. Podemos aplicar ese día también a los rituales como de ver, sostener, lavar, vestir y de guardar objetos y fotografías. Aquí para mí lo importante es hay una dimensión material de cuerpos e incluso la sensación encarnada de estar embarazada y de parir. Entonces, esos dos órdenes son muy importantes a nivel de conceptual con respecto a los siguientes objetivos. Porque lo que intento hacer es adjuntar esos objetivos de pensar en el hablar, la interacción, la parte conversacional, los discursos, las prácticas de la atención médica, los cuerpos mismos, las materialidades, puede ser el espacio físico del hospital, las tecnologías, y también la historia y cómo afecta lo que hacemos. Lo que me interesaba en la tesis y cómo todos esos aspectos de la atención, de la experiencia de la atención, se juntan para crear significado social. Cómo definen la experiencia de la muerte y el duelo y cómo posicionan tanto los médicos como las mujeres con respecto a sus propias posiciones sociales o identidades sociales. También podemos tener aquí conflicto social cuando hay desacuerdo entre los participantes. Entonces, el final de eso, lo que se pretende entender es cómo todo esto configura tipos específicos de duelo y diferentes experiencias de duelo. Voy a pasar bastante rápido por los métodos. Si alguien quiere hacerme preguntas, no hay problema. Después. Era un estudio etnográfico con métodos mixtos, población únicamente de mujeres, había parte de observación, participación, una encuesta online y entrevistas de estilo narrativas. La encuesta fue una encuesta muy larga, con mujeres de 16 semanas o más, incluido muertes intrauterinas y interrupciones del embarazo. Al final conseguimos 796 participantes. En su caso, la muerte había ocurrido dentro de 5 años antes de participar en la encuesta. La material cualitativa incluía 10 entrevistas con 3 parejas y 7 mujeres. En estilo narrativo, es decir, no estructurado, les invitaba a contarme su historia y luego charlamos sobre ello. Y también extraía datos de preguntas abiertas de la encuesta. Hice un análisis básico de todos los casos y luego un análisis en profundidad de 52 casos. Este análisis de métodos mixtos y las ideas epistemológicas del estudio significa que no estaba intentando llegar a una realidad social, sino una vista de lo que puede ser una realidad con estos participantes del estudio. No pretendo representar todas las mujeres que hayan perdido un bebé durante el embarazo. Reconozco que hay una variabilidad de experiencias muy amplias y que yo solo puedo hablar de las personas que hayan decidido participar en el estudio. No puedo hablar por los que no participaron. Entonces, la idea de este dibujo es como desde cada método nos aporta algo y a veces coincide y otras veces no. Entonces, intento crear un diálogo en el estudio con las diferentes fuentes de datos. Vale, pues pasando a los resultados.
Son 3 secciones. Primero hablo de cómo las interacciones con los profesionales crean un contexto que define lo que se entiende como el evento de la muerte. Después hablo de la autonomía y toma de decisiones y finalmente de la figura del bebé durante la atención. En todas las narrativas, una de las cosas más impresionantes es lo que domina siempre en las historias, es la perspectiva, la impresión o cómo caracterizan las mujeres a los profesionales. Es decir, cómo fueron sus modos o comportamientos con respecto a ella. Ellas, perdón. Entonces, aquí lo que vemos es como una de las maneras que orientan o contextualizan las interacciones, es decir, como que estaban en shock, había confusión y miedo. No en todos los casos, pero en una gran parte. Entonces, hay que pensar que cómo uno percibe el mundo en ese contexto, en el contexto de una muerte, y el shock, confusión o trauma que puede conllevar. Entonces, ¿qué espera esta otra persona cuando estás en esa situación? Lo que vemos es 2 caracterizaciones generales de los profesionales. Por una parte, los compasivos y empáticos, la mayoría, serían en torno a 2 de cada 3, menos en el caso del segundo trimestre y más en tercer trimestre. Y por otro lado, lo que se llaman los distantes, fríos, antipáticos y especialmente inhumanos. Lo muy importante aquí es por qué inhumano. En el contexto de nuestra sociedad, cuando un profesional es un poco distante o frío, no es tan anormal. No es decir que debería ser así, pero lo importante es por qué en este contexto se entiende como inhumano. Los compasivos y empáticos se entienden como personas que expresan su propia emoción, que ofrecen pésame, que no culpabilizan por la muerte, ayudan a reducir esta ansiedad y miedo y confusión, dan acompañamiento y de una forma continua. Y también las tecnologías que se usan durante la atención, como el medicamento o otras cosas, por ejemplo, la instrumentalización en el parto o las vías, etc. Ese tipo de cosas no asume un primer plano. Más bien parece tener un segundo plano y de apoyo más de protagonismo. Los distantes, fríos y inhumanos no suelen expresar emoción, suelen enfocar en el cuerpo. Las mujeres hablan de sentir abandono, es frecuente que silencian la emoción, minimizándolo, es decir, como no dejando espacio para ello. A menudo hay una infantilización y racionalización de la situación. Y hay un protagonismo de las tecnologías. Aquí vemos es un dualismo entre mente y cuerpo, una separación en que el mente queda apartado, como que casi que no existe, y se enfoca en la atención al cuerpo y simplemente en el parto para que el proceso acabe y la mujer pueda irse a casa. Entonces, eso se deriva en lo que podemos llamar una disyunción social sobre el sujeto y objeto del duelo. Los compasivos lo entienden o lo definen como una muerte, duelo y pérdida. La mujer es una madre y persona y el bebé es hijo, hija o bebé. Por otra parte, se define el evento como un evento médico, una enfermedad. Es un paciente más que persona y un objeto. También se entiende el bebé como feto o objeto biológico.
Por esto, lo que vemos es las expectativas de una atención compasiva, acorde con la situación, resulta que se acaba definiendo los distantes y fríos como inmorales, que se han fracasado en su papel básico humano de mostrar empatía acorde a la situación de la muerte. También encontramos dos otras figuras, los ángeles y los agresores y violentos. Los ángeles aparecen, ambos de estos tipos de profesionales aparecen en situaciones donde la atención no suele ser muy buena. Los ángeles salvan situaciones de conflicto con otros profesionales. Son entendidos como una suerte anomalía y es evidente que son que trabajan de forma subversiva con respecto a sus colegas, en que no entran en conflicto directo con ellos, sino hablan con la mujer en momentos tranquilos de privacidad para proponerle otras maneras de llevar el parto, por ejemplo. Por otro lado, y muy preocupante, y aunque no es para nada una proporción muy alta, pero tal vez uno de cada 20 casos, lo cual es demasiado alto. De todos modos, hay relatos de abuso verbal, físico, sexual y de humillación y objetivización durante la atención que lleva a tener un efecto bastante traumático, incluso años después de la atención. Vale. La siguiente parte va sobre la autonomía y toma de decisiones. Entonces, si tomamos todo esto como contexto, aquí lo que vemos es conceptos de autonomía y toma de decisiones, o podemos decir incluso el paternalismo, no lleva un lugar en las historias tan potentes como las características de los profesionales sanitarios o su personalidad. Eso ocupa un segundo plano, pero cuando indagas en los datos, veis que es muy presente, aunque tal vez no tan obvio. Cuando las mujeres hablan de decisiones, cuando ellos cuentan sus historias, como meses o semanas o años después de la experiencia, hablan todavía del shock y su impacto sobre la acción, los motivos, las razones para que no hicieran cosas o para que no hicieran preguntas que ahora piensan que deberían haber hecho. Entonces, esa es otra orientación o otra implicación del shock y cómo define la acción y define la historia y su desarrollo en el hospital. Uno de los datos más impactantes del estudio es que menos de una de cada dos mujeres opinaron que sintieron el control de las tomas de decisiones. Eso se puede entender cuando miramos, por una parte, la valoración de la información recibida durante la atención. Vemos que en casi todos los casos resta en un 50% o menos. Algunas veces es muy bajo con respecto a temas muy importantes como autopsia, funeral, memorias físicas o fotografías. Sin embargo, lo que nos aporta los datos cualitativos es una perspectiva mucho más profunda de lo que realmente pasa en una interacción entre una mujer y un profesional sanitario. Lo que vemos es una característica dominante que se realiza de forma consciente o inconsciente, es la coerción y dominación del encuentro. Esto lo que implica es que el paternalismo acaba siendo una característica dominante de la atención. Y en la práctica eso ocurre mediante varias estrategias o formas de interactuar. Por ejemplo, es muy común que el médico propone solamente la opción
que le parece a él o ella conveniente. Por otra parte, cuando la mujer intenta ofrecer información sobre su cuerpo o el estado de dilatación o las contracciones, a menudo el experto profesional invalida este conocimiento. Entonces lo que hace es poner una distancia entre ellos y solo valora este conocimiento experto que ellos tienen. También vemos que a menudo solo se ofrece opciones únicas, solo hay opción a veces epidural, solo hay opción a una interrupción del embarazo y normalmente hay esta propuesta de hacerlo de una manera súper rápida. Y a menudo hay otras opciones. A menudo se induce el parto directamente cuando sería muy bien que no lo hicieran, porque otro factor que influye la posibilidad de tomar decisiones adecuadas o informadas es la rapidez con que se procede la atención. A veces, aunque el bebé ya haya muerto y no hay nada que se pueda hacer para ello, se procede a una inducción de forma inmediata y como si fuera una urgencia. Vemos que también en casi la mitad de los casos hay una administración de sedantes como los benzodiazepinas que pueden tener un efecto importante sobre la capacidad cognitiva, tanto para asimilar información como para recordarlo y tomar decisiones. También vemos que el desgaste físico, se habla mucho del cansancio que se sintieron en ciertos momentos y al momento de tomar decisiones, por ejemplo, sobre ver al bebé después del parto, después de estar un día o 2 días en el parto y puede ser durante el medianoche. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. También vemos que a menudo hay una dominación del espacio físico y interactivo. Cuando una mujer en un estado de shock, de tristeza, de trauma, se enfrenta con 2, 3, 4, a veces 5 médicos que entran en la habitación de forma brusca, que hablan entre ellos, no parecen invitarla a participar, que la trata como paciente sin nada que ofrecer a la situación. Aunque sea a veces pensando que es mejor que no molestarla. Lo que pasa es, tenemos dinámicas físicas e interactivas en que hay una dominación del espacio y el médico establece que es su reino, su espacio y no invita a la participación. A menudo también vemos que se manda la pareja fuera de la habitación o del paritorio y eso lo que hace es debilita el apoyo social y la capacidad de tomar decisiones conjuntamente y con consejos. Vale. La parte final de la tesis trata de bebés muertos, duelo y rituales. Aquí uso el término bebés muertos a propósito, reconozco que es un término duro y lo uso porque creo que precisamente el estudio señala que tenemos que entender el impacto del conjunto de estas dos palabras y por qué resulta ser tan potente y por qué conlleva y se deriva en estigma con respecto a ese tipo de duelo. Entonces, primero, si miramos cómo se posiciona el bebé durante la atención, vemos que es muy interesante observar el porcentaje de bebés que ya tuvieran un nombre antes de la muerte, siendo hasta 2 de cada 3 antes de entre 16 y 26 semanas, y casi todos después de 26 semanas. Sin embargo, vemos que el uso del nombre por parte de los profesionales es muy bajo. Entonces podemos pensar, ok, que tenemos 2 de cada 3
casos en el cual el profesional era empático, pero no dispuesto a preguntar sobre el nombre. Entonces, aquí vemos que la empatía en sí misma no significa un reconocimiento del duelo o un reconocimiento completo del duelo. Y eso es evidente porque en otros datos en que se nota que no se habla directamente de lo que haya ocurrido. Vemos que la satisfacción cambia plenamente y alcanza en los pocos casos, unos 17% de todos los casos donde usaron el nombre del bebé, la satisfacción alcanza alrededor del 90% y es igual entre el segundo y tercer trimestre. Por otra parte, cuando usan el feto, queda por alrededor del 50%, casi la mitad. Entonces, el uso de esa palabra feto es muy potente y hay que tener mucho cuidado con ello. No es decir que nunca se debería usar, pero hay que tener mucho cuidado con ello y en general hay que preguntar si hay un nombre y en el caso de que no usar bebé. Pero también yo diría que usar bebé también cuando existe un nombre es también hay que pensar si realmente se pierde una oportunidad para reconocer el duelo. Vale, esa parte, entonces lo que vemos aquí es sobre lo que se considera anormal y normal. El bebé muerto en general se define como anormal, se define como algo que tendrá un impacto psicológico duro si la mujer lo vea. Vemos que en la manera de que se habla de los bebés cuando intentan que no haya contacto, es decir, que son arrugados, pequeños, no bonitos, no con la piel lisa y no grandes. Se hablan de bebés pequeños, rojos, arrugados, etc. Entonces vemos aquí que hay una diferenciación entre el bebé idealizado que conocemos por el mundo del consumo contra lo que es el bebé muerto. Pero hay que pensar que esta figura del bebé muerto, realmente las mujeres, a la mayoría de la gente, no sabe cómo es un bebé muerto, y cómo es cuando después del parto. Entonces, lo que hace falta es que hay una especie de, hay que imaginarlo y como al ser una figura tan extraña en nuestra cultura, pues lo que se imagina es algo horrible. Por otra parte, cuando se intenta animar al contacto, pues hace lo contrario. Hablan del bebé como diciendo que es como un bebé idealizado e inofensivo. Vale, el siguiente tema es la idea muy importante de la posesión y la propiedad. ¿Quién posee el cuerpo del bebé después del parto? Y aunque parece que no sea, debería haber muchas dudas sobre ello, pues en general la idea que es evidente del estudio y de los datos es que el hospital parece asumir el papel paternalista de que el hospital ya una vez después del parto se encarga de todo el procedimiento del cuerpo y lo que hace es ceder acceso a la madre y su pareja y familia. Eso es un planteamiento que es necesario cambiar y debería ser justamente lo contrario. Ellos poner las madres y padres como los principales protagonistas de todas esas decisiones. Aquí vemos, por ejemplo, lo que hablaba al principio sobre las semanas de gestación y su importancia con respecto a las leyes y legislación. Vemos que la diferencia entre el contacto con el bebé antes y después de 26 semanas es muy marcado y eso nos enseña que no es aleatorio. Es decir, que el hospital aplica normativas para desanimar el contacto en el segundo trimestre.
La influencia de los profesionales sanitarios en este momento es muy fuerte y muy alto. Vemos que son 5 variables que predicen de forma más fuerte el contacto con el bebé después del parto. Primero, recibir buena información. Segundo, no ser aconsejado no ver al bebé, no ser presionado ver al bebé. Ser acompañado durante el parto por la pareja o otra persona de apoyo. Y que al menos un profesional usa el nombre del bebé. En los casos en los cuales solo esté presente un variable, solo el 20% de las mujeres pierden al bebé. Esto es en alrededor de 30% de los casos, o casi 40%, solo estuvieran 2 variables presentes en la atención. Sin embargo, cuando estas 5 variables están presentes, el contacto llega hasta el 90%. Es decir, aquí que sí que las mujeres tienen cierta influencia, pero por el contexto de shock, trauma y una situación muy especial y de mucha vulnerabilidad, el profesional tiene un impacto muy potente. Entonces, vemos que con respecto a los rituales, el marco biomédico se define por un tiempo de contacto con el bebé muy corto. En España, eso a menudo la media es 10 minutos. A menudo es muchísimo más, 1 o 2 minutos solo. Entonces, eso no es la idea cuando se habla de los rituales de duelo. Eso es otra cosa, eso es más bien un reconocimiento del cuerpo. Entonces vemos aquí que hay poca autonomía, también hay poca privacidad. Esto fomenta el estigma en vez de superarlo. Y también vemos aquí que hay historias de maltrato del cuerpo o de tratar el cuerpo de una forma no adecuada a una persona. Por otra parte, el marco duelo y pérdida se define por cierta libertad de acción, que la madre y padre tienen oportunidad y tiempo para ejercer sus roles sociales. Lo que hablaba antes en el marco teórico, que pueden cumplir con esas obligaciones hacia su hijo. Esta es una cita de Celia, que fue una muerte súbita en el segundo trimestre. Y lo voy a leer porque me parece que nos cuenta algo muy importante. Los médicos no salieron del cuarto y no pude pensar en pedir que salieran. Y eso me hizo sentirme sin libertad. De hacer con mi bebé lo que sintiera. Sentí que vería el morboso, que lo cargará o le hablará. No sé aún qué pensar de lo que sentí. Entonces, aquí vemos que los médicos no salieron del cuarto, pero tampoco hablaron. Entonces, eso es una especie de observación silenciosa, aunque no sea la intención de los médicos, aunque puede que sí. El impacto es de que Celia tiene que verse en un contexto de posible estigma o vergüenza, está con un dilema. Y el dilema es, por una parte, de cara a su bebé y por otra parte de cara a los médicos. En este caso, la autoridad del médico, su potencia en la interacción social domina y Celia no hace lo que quería hacer y luego lo vive con remordimientos. Aquí vemos como que la única cosa con el silencio a que Celia puede acceder es el estigma general que existe en la sociedad sobre este tipo de muerte. Vale, creo que voy un poco más de tiempo, así que voy a ir un poco más rápido. Finalmente, eso nos lleva a ver por qué, por una parte, las mujeres hablan de ese conflicto entre la protección de sí misma a nivel moral o incluso por miedo a un efecto psicológico, contra sus obligaciones morales hacia su hijo o hija. La imposibilidad de esas decisiones en este momento.
¿Y por qué esto resulta en remordimientos, acciones que no se pueden cambiar? Y una aceptación o de asumir responsabilidad a pesar de todo el contexto de la atención que faltaba por información y empatía y la posibilidad de control y autonomía, y esta falta de poder. En ese sentido, vemos que hay una carga moral con respecto a cómo una madre se define. Entonces, vemos que se identifican como ese conflicto de no haber defendido a su hijo, de no haberle honrado, de no haberle dado un despedido en condiciones, de no haber tenido la posibilidad de pedir perdón. Y a veces se hablan de haber abandonado a sus hijos o hijas. Vemos que en ellos se autoidentifican como débiles, cobardes, egoístas, de tener vergüenza, de sentir culpa y identificarse como malas madres en ese sentido. Es por eso que toda la tesis nos lleva a entender que lo que se define en la sociedad como una buena madre en general y como esta carga de la sociedad en la vida reproductiva de las mujeres, lo que hace es de que el duelo sea muy individualista en ese sentido, de que no se comparte, va fuertemente sobre la mujer de una forma que es claramente a nivel social injusta y tiene implicaciones para cómo se vive el duelo. Ok, para acabar son algunos puntos a destacar. Primero, la calidad de la atención es claramente baja, va mejorando. Es obvio que está en un proceso de transformación. Sin embargo, la transformación y las mejoras se ven principalmente en el tercer trimestre y no en el segundo trimestre. También hay que entender eso en el contexto histórico, el por qué es así. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que la atención sanitaria, el sistema sanitario en España es bastante joven, se montó efectivamente en los 80s, y su enfoque ha sido principalmente uno técnico. Y eso significa que la parte de la humanización de la atención está por venir y se está intentando implantarlo ahora. Pero significa que el paternalismo sigue siendo un componente muy, muy potente. Otra cosa que hay que concluir es que esta es una situación de alta vulnerabilidad y desigualdad, tanto a nivel global y cultural como en la misma interacción social que pasa durante estos momentos. Se define por el shock, culpa y miedo. Hay una ausencia de conocimiento y discursos prácticos con que entender o saber cuáles son mis derechos, qué debería esperar en esos momentos, qué debería demandar. También en ese sentido hay una gran falta de poder social y capacidad de influir en la situación. Por todo ello, se puede decir que el papel del otro en la interacción, en este caso del profesional sanitario, hay una gran responsabilidad ética en estos momentos. También podemos decir que el bebé muerto como figura social es muy potente y también disruptivo. Vemos que su posición o su identidad social es negociado, puede ser definido como feto o objeto o puede ser definido como persona e hijo. Eso no es una cosa necesariamente establecida a priori, hay que hacerlo. Entonces, es importante entender que esas interacciones sociales, todo tiene implicaciones para el duelo. Vemos que el estigma y el silencio son tantos ambiguos como categóricos. Cuando hablamos de estigma y intentamos definirlo, es muy difícil, como ¿por qué siento así?
Y encontramos muy pocos datos concretos sobre lo que es el estigma, simplemente aparece en acciones, pero a menudo sin una explicación aparente. Por otra parte, es categórico y implica un silencio total de que en lo cual no se puede hablar. Una de las aportaciones que yo creo que es más importante de esa tesis es reconocer que a través de todos los datos, una de las cosas muy importantes es que hay desigualdad de género, tanto en la manera en que se silencia la emoción como en que se define la maternidad. Significa que el género es un tema muy importante que no se suele tener en cuenta cuando hablamos de duelo. Entonces, en ese sentido, aunque la asimetría en las interacciones, aunque sean conscientes o inconscientes, hay una necesidad de reorientar la atención hacia una comunicación más equitativa y de crear más balance de poder en las interacciones. La violencia obstétrica, una cosa que no hablaba mucho es los casos de falta de... Hay mucha falta de consentimiento informado en general. Hay algunos casos bastante fuertes que se pueden leer en la tesis que son muy impactantes. La violencia obstétrica existe en casos de muerte perinatal. A mí me resulta personalmente muy duro esas partes de las historias. Eso significa que es una violación de derechos humanos y de la mujer. Hay que reconocer que es un problema en general en la obstetricia. En ese sentido, no es único a la muerte perinatal, sino la cultura general significa que esto puede pasar en el contexto de una muerte intrauterina. No es un problema menor. Algunos aspectos puede decir que estadísticamente son menores, pero su impacto es mayor. Por otra parte, el problema del consentimiento informado es bastante amplio. Creo que en cualquier propuesta de conceptualizar la violencia obstétrica en el caso de la muerte perinatal, hay que incorporar heridas de violencias o maltrato del cuerpo del bebé, porque se vive como un maltrato al yo. Entonces, en el sentido de duelo, si volvemos a pensar sobre lo que hablaba al principio de la presentación, vemos que lo que hay es una desautorización del duelo, una desposesión de roles y posiciones sociales de madre, mujer, persona e hijo. Sin estos roles sociales, es casi imposible tener un duelo en un sentido social. Y si no tienes un duelo social, eso significa falta de apoyo social, y falta de apoyo social significa alta probabilidad de complicaciones con el duelo. Finalmente, se puede decir que eso es claramente el caso de mala muerte. No hay reconocimiento del alto grado de vulnerabilidad. A menudo hay falta de dignidad, falta de autonomía, fracaso con expectativas culturales y morales, la introducción de elementos tóxicos en la relación entre doliente y fallecido, y falta de recursos por parte de las mujeres mismas y sus parejas de combatir y defender su derecho a duelo en su entorno social, lo que nos lleva a una reproducción social de esa situación. Por todo esto, creo que es importante ampliar el concepto de duelo y muerte más allá de relación simplemente entre madre y sus niños, y pensar que es madres y sus bebés ante la sociedad, y por otra parte, mujeres y sus cuerpos ante el mundo.